Hola, el Mar Negro tiene una importancia geoestratégica, bordeado por Ucrania, Rusia y 3 países miembros de la OTAN, Turquía, Rumania y Bulgaria. El Mar Negro ha terminado por convertirse en un foco cada vez más peligroso de tensiones militares, pero está obligando al mismo tiempo a que estos países marquen posturas claras. Desde la operación militar especial que ha desplegado Rusia el año 2022, esas aguas se han convertido en escenario de combates, con drones navales, sabotajes, bombardeos, hundimientos, minados, desembarcos frustrados y continuas escaramuzas. Hoy vamos a analizar los distintos escenarios. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender la importancia del Mar Negro. Mar Negro, clave para la geopolítica mundial. Ubicado al sureste de Europa y Asia Menor, este mar, el Mar Negro, es una importante zona marítima estratégica, comercial y civil para Euroasia y el comercio mundial. Perteneciente al Océano Atlántico, baña las costas de Bulgaria, lo ven en el mapa, Turquía, Rumania, Ucrania, Rusia y Georgia. El Mar Negro también tiene una extensión de 436.000 kilómetros cuadrados. Por este mar circula alrededor de 2.3 millones de toneladas de mercancía al año. Se destaca por extraer además 400 millones de toneladas de varias especies de pescado y por tener yacimientos, lo ven graficado ahí con iconos, desde gas, petróleo y gas condensado. La región del Mar Negro también es considerada uno de los mayores graneros del mundo, y es que el 60% de las exportaciones mundiales, por ejemplo, de girasol, pasan por allí. El 24% de trigo y alrededor del 19% de cebada circulan por esta zona geoestratégica, muy marcada también en los últimos tiempos por el conflicto desatado al este de Europa. Vamos a seguir sumando datos a nuestro mapa tras una noticia que generó reacciones, la postura. Ponemos atención en este punto, la determinación asumida por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien, recordemos, el pasado 2 de enero anunciaba que va a impedir que 2 buques cazaminas británicos pasen por estos estrechos en el Mar Negro para llegar a Ucrania. Ankara ha apelado a la Convención de Montreux de 1936 para prohibir el paso de buques militares de las partes en guerra. Informaba además que de permitir el paso de los mismos, violaría el pacto nacional sobre el paso que ha activado este país por la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania. Y es que la región del Mar Negro es un centro neurálgico para el comercio entre Asia Central, el Cáucaso y Medio Oriente. Turquía está asegurando con esto que su liderazgo en la zona, así lo declaraban también las autoridades en medio de sus declaraciones, y el revuelo que causó esto para Reino Unido y también para los intereses ucranianos. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña hoy en el programa, en el mapa, Daniel Seixo. Qué gusto tenerte, Daniel, con nosotros. Bienvenido. Poco interés se le pone a este tema, pero el Mar Negro tiene no solamente una importancia geoestratégica, sino también geopolítica. Me gustaría abordar un poquito en el tema de los actores. Hemos visto que la mayoría de estos son países otanistas. Bienvenido. Buen día. Sí, desde luego hasta hace poco el Mar Negro podía ser uno de los sitios más olvidados en la geopolítica, especialmente europea, pero a raíz de la operación especial que la Federación Rusa lanza contra la Ucrania banderista se vuelve a poner encima del mapa. A día de hoy tenemos que tener en cuenta que no es solo una región estratégicamente muy importante en este conflicto, sino que también lo va a ser una vez se resuelvan las hostilidades entre la OTAN y Rusia que están teniendo lugar sobre el suelo ucraniano. El Mar Negro es una ruta principal del comercio para Ucrania y para Rusia, pero también es una ruta atravesada por numerosos gasoductos que garantizan el suministro energético para Europa.
Tal y como bien habéis señalado, en su contorna se encuentran diversos países que forman parte de la OTAN y especial atención tenemos que enfocar hacia Bulgaria, Rumanía, pero también muy especialmente Georgia, con un gobierno que ha oscilado claramente a unas posturas totalmente beligerantes con Moscú. También es muy importante señalar obviamente el papel de Turquía, que quiere tener una primacía estratégica y proyectar el poder de su futuro Estado. Por todo ello, creo que resulta vital cómo se va a poder solucionar el conflicto bélico que Rusia está encarando contra el banderismo y contra la OTAN, y a partir de ahí, sabiendo bien cuáles van a ser las fuerzas que se establezcan sobre el nuevo tablero que va a dibujar para Europa, pero también para el Mar Negro, podremos empezar no solo a dibujar quizá un nuevo futuro para Europa, sino también un futuro regional en el que se va a dilucidar también los equilibrios de poder en la estrategia y la política mundial. Por tanto, vemos la importancia de este Mar Negro en no solo el tablero europeo, sino incluso en el tablero global. Has tocado puntos claves, Daniel, y sobre ellos me gustaría profundizar. Primero, la OTAN y los países que la conforman, que de alguna manera rodean este mar estratégico por todos los antecedentes que nos has descrito, tiene un antecedente. La OTAN se apega, dice, al derecho internacional y a la libertad de transitar aguas internacionales. Pero Turquía dice que respeta esta convención de Montreux de 1936. ¿Qué pesa más en estas condiciones con tantos intereses de por medio? Por cierto, cuando causaba tanta polémica la postura de Erdogan al decir que no permitirá que ningún barco de guerra o que transporte armamento para seguir acrecentando la situación al este de Europa, pues van a pasar por sus costas, ni por el Bósforo ni por este mar. ¿Qué decir de la postura de Turquía? Bien, tenemos que tener en cuenta que hasta hace bien poco existían acuerdos internacionales y que eran respetados por todas las partes, incluso entre Rusia y Ucrania existían unas líneas claras en las que el Mar Negro era poco menos que un paso común, un lugar estratégico del que ambos podían disfrutar sus beneficios. Pero a día de hoy la realidad se impone y la realidad geopolítica es que el poder, la fuerza suele primar sobre los acuerdos diplomáticos. Teniendo en cuenta esta realpolitik, pues tenemos que apuntar a que es la OTAN la principal interesada en seguir incendiando la zona, en seguir intentando imponer sus políticas y también en el influir a diferentes gobiernos. Mencionábamos antes el gobierno de Georgia, pero también ha sucedido lo mismo en Bulgaria y en muchos otros países, para que sean cada vez más agresivos contra Moscú. En este escenario de agresión continua, obviamente, Rusia ha intentado imponer sus propias condiciones y esto se verá a partir quizá más claramente de este año con la resolución del conflicto en Ucrania. El papel que está jugando Turquía en todo esto pues es muchas veces un papel basculante. Obviamente forma parte de la OTAN, tiene unos acuerdos establecidos y unas relaciones también comerciales, diplomáticas, incluso militares con los países que forman parte de este organismo, pero tampoco deja escapar la posibilidad de ser un actor que tenga una primacía mayor y también que sea capaz de proyectar sus propias ansias de influencia sobre la región. En este sentido, tendremos que estar muy atentos al papel de Turquía, que yo me atrevería a pronosticar que en el futuro pues intentará sacar los máximos beneficios de un juego en el que pueda mirar y moverse a dos bandas. Sobre esto vamos a hablar cuando regresemos. Daniel, te pido que te mantengas con nosotros en línea. Vamos a marcar nuestra pausa y lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web titulado 23, así se denomina, que está reseñando como encabezado: Turquía y la ONU están elaborando sugerencias para reanimar
la iniciativa de granos del Mar Negro. Turquía y Naciones Unidas están elaborando propuestas para relanzar esta iniciativa de granos del Mar Negro y llevar alimentos a los países necesitados. Dice el cuerpo de la noticia que una serie de propuestas para resolver este problema de los alimentos en países necesitados se están preparando entre ambos en esta coordinación. De vez en cuando mantenemos conversaciones, declaraban las altas autoridades. Además de estas negociaciones, precisan que se mantienen contactos con representantes de Rusia. El pacto alimentario, recordemos, promovido por Naciones Unidas y suscrito por Turquía, Rusia y Ucrania, que buscaba facilitar las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos al mercado mundial. Así como los granos ucranianos, fue suspendido al no cumplirse los términos referentes a los cereales. Y también Rusia venía denunciando en reiteradas ocasiones que los países occidentales se llevaron la mayor parte de estos cereales, pese a que el objetivo del acuerdo era enviar esos alimentos a países más necesitados. Pero los cereales tuvieron otro destino y el destino final, África, no era ese. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de las fotografías. Lo que ven en pantallas es un buque carguero de hidrocarburos, ruso por cierto. Y es que el presidente de esa nación, Vladimir Putin, ha tratado de incrementar su influencia en torno al Mar Negro, intentando recrear el control que llegó a ejercer en una oportunidad en la antigua Unión Soviética. Y con ese objetivo, Moscú invierte en cuantiosos presupuestos para el desarrollo de puertos. La construcción, por ejemplo, del simbólico puente sobre el estrecho de Kerch, incluso ciudades de vacaciones, entre otras, con esa expansión que también se ha multiplicado en el poder de la flota rusa, con base en Sebastopol. Actualmente el país ruso exporta el 20% de su producción petrolífera, equivalente a más de un 3% del suministrado mundial, como para el suministro de alimentos. Daniel, ¿qué riesgo podría implicar una posible escalada de tensión, sobre todo en este Mar Negro? ¿Y a quién, sobre todo, le beneficiaría, tomando en cuenta que Ucrania pues está perdiendo su famosa contraofensiva, pese a garantizarle o no a Estados Unidos y la Unión Europea, no sé con qué recurso, más dinero para la guerra? Tenemos que tener en cuenta, y creo que cada vez resulta más necesario expresarlo con mayor firmeza, que Ucrania ha perdido ya totalmente esta guerra. Ucrania no tiene ningún tipo de posibilidad de poder desarrollar una nueva ofensiva contra la Federación Rusa, y lo único que podrá conseguir en un futuro quizás sea retrasar totalmente el sentarse a la mesa de las negociaciones. Pero esto será a costa de muchos más muertos y un desastre económico mayor. Y es importante señalar este último punto. El futuro de Ucrania probablemente pase por ser un estado fallido. Si anteriormente a esta guerra tanto Ucrania como Rusia exportaban gran parte del aceite de girasol, el trigo, la cebada a través del Mar Negro, en el futuro tendríamos que preguntarnos si Ucrania realmente tendría algún tipo de beneficio con este comercio, si simplemente caería en manos de empresas privadas, obviamente en manos de conglomerados occidentales. Teniendo esto claro, una escalada de tensión en el Mar Negro repercutiría principalmente de forma negativa, o esa sería la intención de la OTAN, contra Rusia, que podría ver en cierta medida cómo peligran sus intereses en un escenario más inestable. Pero la Federación Rusa ha dado sobradas muestras de poder recuperarse. Lo vemos con ese puente de Crimea que se recupera y se reconstruye de los ataques de la OTAN, y también con esos gasoductos que siguen adelante con nuevos socios comerciales mirando más al sur global. También es vital señalar que en este escenario Rusia no está mirando ya tanto únicamente a Europa, sino a los nuevos socios que han decidido no aplicar las sanciones que Washington impone sobre la Federación Rusa. Pero si existe realmente
una serie de países que vayan a resultar dañados por la inestabilidad en el Mar Negro, esta va a seguir siendo Europa, la misma Europa que se ve dañada por tener que enviar ingentes recursos económicos y militares a Ucrania, la misma Europa que se ve dañada por ver cómo los gasoductos cortados de Rusia no encuentran sustitutos con esos conflictos en Nagorno-Karabaj, también en Níger, la misma Europa que se ve totalmente descolgada en el tablero geopolítico regional y global, una Europa que está actuando totalmente servilista a las instancias de Washington y que no tiene nada que ganar en todo esto. Los beneficiados serían muy pocos. Washington, que ganaría tiempo para intentar revertir esa pérdida de predominio a nivel mundial, y quizá Rusia, que podría, siendo en principio damnificada, también encontrar un beneficio a la hora de buscar nuevos socios, de mirar al sur, de establecer esas relaciones con los BRICS y de dejar descolgada a una Europa que parece carecer de total soberanía en sus decisiones, y a un Occidente que no ha mostrado más que desprecio y agresividad contra Moscú. Por tanto, creo que en el Mar Negro a día de hoy se está jugando también en gran medida el futuro político a nivel mundial. Estamos viendo como cada día son más las regiones que se incendian debido a que Washington no quiere perder su poder de forma pacífica, y el Mar Negro es una de estas regiones muy importantes sobre el tablero mundial. Pero pese a este contexto, Daniel, para continuar con el análisis, voy a compartirte nuestra leyenda a propósito de lo que nos decías y que marca además una postura clara de lo que al parecer está buscando Ucrania. Alexei Neispava, comandante naval de Ucrania, decía esto ante los medios de comunicación tras la decisión asumida por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de impedir el paso de navieros británicos por el Mar Negro. Decía: estoy seguro y créanme, tan pronto como ganemos esta guerra, tendrán mucho trabajo que hacer en el Mar Negro, porque el Mar Negro es el lugar más peligroso del mundo para la seguridad de la mina en Europa. Así lo declaraba el comandante naval de Ucrania. Daniel, pareciera un extracto de una telecomedia, porque no sé cómo reseñarlo ante una postura ucraniana que ha perdido credibilidad, no solamente por lo que hace en el campo de batalla, sino por una guerra mediática híbrida que tampoco le ha resultado. Países que cierran filas, lo decías, a través del grupo BRICS, pese a que Josep Borrell viajaba antes de ayer a Arabia Saudí para emitir un mensaje de más ayuda a Israel y al mismo tiempo a Ucrania. ¿Con qué dinero? Si además se le generan protestas dentro de su casa con los agricultores alemanes, a quienes inclusive les piden pagar lo que se han robado a través del informe de Contraloría. ¿Qué escenario nos marca Ucrania? ¿Cómo entender la postura de sus autoridades que tratan de hacernos creer que hay una salida cuando está en la mesa una salida negociada? ¿Qué escenario nos abre entonces? Creo que lo defines bien como una telecomedia o un canto desesperado, quizá ya al vacío. Ucrania sabe que ha perdido esta guerra, pero intenta profundizar en ese argumentario cedido por Washington, en el que se pretende asustar, amedrentar a Europa con una posible amenaza rusa en sus fronteras, diciendo que hay que invertir ahora en más armamento, enviar más ayuda económica, porque en el futuro la amenaza será aún mayor. Esto es totalmente un disparate. Rusia en ningún momento ha supuesto una amenaza para Europa. Ha sido la OTAN y Europa al servicio de este organismo el que continuamente ha ampliado sus fronteras, suponiendo una amenaza directa para Moscú y para su población. Ha sido continuamente Bruselas la que ha despreciado y desplantado las iniciativas para buscar la paz, para buscar una estabilidad en Europa promovidas desde Moscú. Por tanto, no existe ningún tipo de amenaza rusa para Europa. Lo que sí que existe es un argumentario muy estrambótico, muy difícil de creer, promovido por Washington, en el que intenta bañar hasta los últimos restos de la economía europea para que siga ganando tiempo en Ucrania. Esto es lo que pretende Washington, ganar tiempo en Ucrania para poder reorganizarse e intentar tumbar ese nuevo mundo multipolar que nace con los BRICS. Esto se hace a costa de las economías
vidas europeas y las vidas ucranianas. Por tanto, resulta cómico, pero también resulta deleznable lo que están haciendo las autoridades ucranianas, porque ellos saben que estas declaraciones cuestan vidas cada segundo. En el campo de batalla sigue costando vidas ucranianas, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y hacías muy bien en señalar que también Europa tiene que tener en cuenta que estos recursos, señalabas a los agricultores alemanes, pero es que es en toda Europa donde se están recortando los recursos de la PAC, las ayudas a la agricultura europea para enviar más armamento en Ucrania. Esto es un sector que ya está en armas en Europa, pero son muchos otros. La clase trabajadora europea cada vez ve más depauperada su nivel de vida, y todos aquellos que estamos poblando este viejo continente vemos también cómo el fascismo crece, y crece muchas veces bajo el ala de los gobiernos burgueses que ven cómo se puede producir levantamientos populares, y ellos estarían mucho más cómodos con levantamientos de ultraderecha que obviamente con levantamientos obreros que pudiesen tumbar o cambiar este modelo capitalista que rige Europa. A día de hoy resulta realmente muy complicado para Europa seguir manteniendo el pulso en Ucrania, seguir manteniendo el pulso contra la Federación Rusa. Esto se daría al riesgo de un levantamiento popular. Cada día son más los países que sufren esta amenaza. Por tanto, creo que todo este tablero geopolítico se va a tener que solucionar en donde desde un principio las autoridades rusas han querido encauzarlo, que es a la mesa de negociaciones. Ahora bien, Vladimir Putin lo ha señalado claramente. A día de hoy no hay vuelta atrás, y si se sientan la OTAN o Ucrania a la mesa de las negociaciones, se va a hacer bajo las circunstancias que exija Rusia. Es decir, una rendición incondicional. No existe otro camino. Todo lo que apunte a otro tipo de realidades o de posibilidades pues son simplemente relatos para tranquilizar a la población, para ganar tiempo o para intentar que Europa se endeude más por un proyecto en el que no tiene nada que ver. Y este tipo de relatos quieren instaurar en América Latina cuando el mundo, este 2024, encarará cerca de 79 procesos electorales, sean regionales o generales. Y esto marca también esa injerencia, esa guerra híbrida para tratar de convencer al electorado que habrá un cambio. Claro, lo vemos. Ecuador, Perú, Argentina, un reflejo. Y son hechos geopolíticos, Daniel, que además se entrelazan. Parecieran aislados, pero no lo son, porque ahí están los intereses de por medio. Quiero agradecerte por haber conversado con nosotros hoy en El Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Obrigado. Agradecemos a Daniel Seixo por haber compartido su análisis con nosotros. Momento de revisar nuestra coordenada. Pero hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Ramiro Angulo, desde Perú, nos va a comentar sobre la masacre desarrollada ese 9 de enero del año 2023, donde el gobierno designado de Dina Boluarte mató en tan solo un día 18 civiles desarmados que protestaban, exigiendo respeto a su constitución y pidiendo la liberación del entonces presidente Pedro Castillo. Se ha conmemorado un año de esta masacre, donde aún los familiares de las víctimas exigen justicia. ¿Qué nos dice? Veamos. A un año de los asesinatos de 18 civiles y un policía en la ciudad de Juliaca durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, diversas organizaciones sociales, así como la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, realizaron diversas actividades en varios lugares del Perú. Sin embargo, el epicentro de estas fue el departamento de Puno, en donde cientos de personas se congregaron para movilizarse a las principales plazas de armas de ciudades como Juliaca o San Miguel, en donde se realizaron pasacalles, vigilias, romerías y protestas conmemorando estos lamentables sucesos. Hay que informar que en la ciudad de Lima también algunas otras organizaciones que integran la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha realizaron manifestaciones y protestas en el frontis del Ministerio Público, exigiendo que se aceleren las investigaciones y que termine la impunidad, ya que al año de ocurridos estos hechos aún no existe ningún responsable. Hay que informar que según algunas investigaciones periodísticas, las personas muertas aquel entonces
no representaban ningún tipo de peligro inminente para la vida ni la integridad de los policías que vienen siendo investigados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, falta celeridad en las investigaciones del Perú y un hecho determinante e importante que se ha destacado es la estigmatización que ha habido de los manifestantes y protestantes al tildarlos de violentistas y terroristas. Es por eso que uno de los principales clamores de la gente que salió a protestar por estos hechos es que termine la impunidad y que se encuentre de manera inmediata a los responsables directos, políticos y mediatos. Gracias, Ramiro Angulo, ahí en nuestra coordenada que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que desarrollan y que también intenten este impacto en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos rápido nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja en el vector los puntos más relevantes sobre esta temática. La OTAN se escuda bajo el principio básico del derecho internacional y la libre navegación marítima, pero no lo respeta. Turquía se apega a esta convención de Montreux e impide el paso de buques de guerra británicos en tiempos de conflicto. Ucrania es la más interesada en que este conflicto escale en esta región para tratar de lavar su derrota frente a Rusia. El más beneficiado, sin lugar a dudas, Washington, para no tratar de poner al descubierto que lo que ha hecho con Ucrania ha sido una pérdida de tiempo, dejando además en total quiebra al bloque europeo. Si Rusia pacta con Ucrania, será bajo sus propios términos y Ucrania tendrá que respetarlos, poniendo en retroceso todo lo que nos han contado a través de medios hegemónicos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.